Buenas tardes, amigos y amigas, que Dios les bendiga a todos. El mensaje de hoy se llama la bendición de dar. Hay una adivinanza que dice así: ¿qué es? Que entre más le quitas, más grande es. Y es el hueco. Tú le quitas más al hueco y es más grande. La lógica humana dice que mientras más doy, con menos me quedo. Y en tiempos difíciles como el nuestro, mis queridos amigos y hermanos, esto parece ser cierto, y cierto en la vida del cristiano. Desde luego que si tengo 1,000 pesos y doy 300 y presto 300, pues me quedo con 700. No me van a quedar 1,000. Pero ¿qué tiene que ver esto en la vida de un cristiano? ¿Cómo funciona la economía en la vida de un cristiano, hijo de Dios? ¿Qué tiene que ver las bendiciones de Dios en nuestros tiempos y en nuestras vidas? ¿Son vigentes aún para nuestros días? ¿Es correcto apoyar con mis finanzas la obra de Dios? ¿Hasta qué punto, hasta qué cierto punto lo es? ¿Qué tipo de gastos son válidos y qué tipo de gastos no son válidos en la iglesia de Dios en los tiempos de hoy? Veamos primero, mis queridos amigos y hermanos, algunos malos usos de los recursos económicos dentro de las iglesias. Actualmente el Vaticano está investigando a uno de sus principales hombres por cuestiones de corrupción en cuanto a lo económico. Son lamentables las historias de estafas económicas en las iglesias y en cualquier ámbito de la vida política, religiosa, social, etcétera, etcétera. Por eso mucha gente critica o deja de apoyar la obra de Dios por esas cosas y escandalosas hasta cierto punto. Pero vayamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, con respecto al dar, a la generosidad? Primero veamos qué tipo de necesidades hay en una iglesia. Mire, en los 30 y tantos años que llevo de ser pastor, un hombre de Dios en estos tiempos, gracias a nuestro Señor, he visto muchas necesidades. Entre otras, las más principales serían necesidad de recurso humano, gente para trabajar en la iglesia de Dios. Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38 dice la Biblia que vio Jesús la necesidad y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Y entonces dijo: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Necesidad de recursos humanos. Necesidad de un edificio donde adorar a Dios. En Ageo capítulo 1, versículo 4 al 8, Dios le habla al profeta incentivándolo para que ellos construyan el templo de Dios. Allá en casitas sería bueno que lo revisemos. Necesidades de apoyar a los necesitados, a la gente más vulnerable, sobre todo porque en nuestra zona hay mucha gente que es de escasos recursos y que de verdad necesita el apoyo, ya sea económico, moral, espiritual. Necesidad de gastos varios, de mantenimiento, de luz, de agua, de todas estas cosas que tiene el devenir y el qué hacer como iglesia de Dios. Necesidad también, desde luego, de predicar el Evangelio de Dios, de hablar de Cristo Jesús a los perdidos. Y también necesidad de hacer como iglesia muchas otras cosas que generan gastos y trabajos, los cuales hay que cubrir. Ahora bien, ¿qué enseña la Biblia, mi querido hermano y amigo, acerca del dar? La Biblia enseña en Hechos capítulo 20, versículo 35, y dice así: recordando que es más bienaventurado dar que recibir. Esto parece no ser una lógica humana, por supuesto. No es lógico que si yo doy, soy más feliz a que me den. Dice la Biblia: es más bienaventurado dar que recibir. Esta es la lógica de Dios. Esto es lo que enseña Dios. Ahora, ¿corro el peligro de no quedarme más pobre? Esa es una pregunta interesante. En segundo lugar, la Biblia enseña, mis queridos amigos, que no demos por tristeza o por necesidad. Fíjate por qué. Porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Y en Primera de Crónicas 29, versículo 14, Dios enseña que todo es de Dios y de lo que Él nos da, de eso le damos. Yo no puedo decir, di para Dios 100 pesos, porque eso Dios me lo dio. De eso que Dios me dio, yo le doy 100 pesos, por así decirlo. También la Biblia enseña que el alma generosa será prosperada, según Proverbios capítulo 11, versículo 25. Además, la Biblia enseña que demos y que se nos dará medida buena, fíjate, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, dice la Biblia. Porque con la medida que medimos, nos volverán a medir, según Lucas capítulo 6, versículo 38. Yo puedo entender esto perfectamente bien, mi amigo, porque antiguamente, cuando la gente compraba arroz, maíz, frijol, en algunas ocasiones la gente
medía el almud, medía esto con una lata. Y entonces el vendedor mañoso llenaba la lata y ¡boom! Lo dejaba al ras, y el comprador que no sabía, pues lo compraba. Pero el comprador que sabía comprar, aun cuando el vendedor supiera vender, el comprador decía: a ver, señor, preste. Remecía su lata, la zangarreaba, como decimos en mi pueblo, y bajaba un tanto así de maíz. Es decir, el buen vendedor, que era un poco mañoso, te podía robar hasta 1 kilo, y el buen comprador podía en su compra remenearlo, mecer, como se dice, zangarrearlo, para que le caiga más contenido. La Biblia dice que el que da será bendecido con una buena medida. Yo creo totalmente que esto es cierto, porque lo he vivido en estos muchos años de ser pastor. Y por último, en cuanto a lo que la Biblia dice acerca de dar, fíjate que la Biblia habla de la ofrenda de la viuda. Esta viuda no solamente era viuda, que en ese tiempo era un estigma fuerte, un estigma social fuerte en los tiempos de Dios, pero además era una viuda y pobre. Dice la Biblia que Cristo vio que los hombres y las mujeres echaban ciertas cantidades donde se daba la ofrenda, y vio también que una viuda pobre echó 2 blancas, 2 moneditas. Y dice Cristo: de cierto les digo que esta mujer ha dado más que todos, porque todos echaron, dice la Biblia, de lo que les sobra. Pero esta viuda pobre echó todo lo que tenía, todo su sustento. En alguna ocasión yo me cuestioné muchas veces y dije: hay que apoyar la obra de Dios, hay que contribuir con la obra de Dios, todos tenemos gastos. Cuando leí este pasaje bíblico, digo: ¿por qué un pasaje bíblico de esta naturaleza está en la Biblia? ¿Sabes por qué, mi querido amigo? Para que los creyentes, los hijos de Dios, nos demos cuenta que en las cosas de Dios es necesario contribuir en la medida de tu posibilidad, desde luego. Pero esta viuda pobre lo hizo mucho más que la medida de su posibilidad. Echó todo lo que tenía, los demás echaban de lo que les sobraba. Ahora bien, hay 4 promesas en estos pasajes bíblicos que mencionamos, y que tú los puedes ver con más calma en casa, mi querido amigo y hermano. 4 promesas de Dios para el dador y para el dador generoso. Número 1, dice la Biblia que es mejor dar que recibir, Hechos 20:35. Y esto es cierto, es una promesa de Dios. En segundo lugar, Dios ama al dador alegre, 2 Corintios 9:7. Es decir, si uno da con alegría, Dios te va a amar en ese sentido y te va a bendecir desde luego. En tercer lugar, la promesa es que el alma generosa será prosperada. Si nosotros somos generosos, no solamente damos nuestra economía, nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra consejería, nuestro trabajo, nuestros dones y talentos para Dios, esta alma generosa será prosperada, según la palabra de Dios en Proverbios capítulo 11, versículo 25. Y la cuarta promesa es que si damos, nos darán una medida buena, apretada, bien completa, como se dice, según la palabra de Dios que creemos en Lucas capítulo 6, versículo 38. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, queridos amigos y hermanos? Dar para los asuntos de Dios es un acto de fe. Segundo, dar para las cosas de Dios es un acto de generosidad. Y tercero, dar para las cosas de Dios es un acto de obediencia a Dios nuestro Señor. De esta manera apoyas la obra de Dios, bendices tu iglesia y te bendice Dios. Que Dios te bendiga.